Quiero compartirles un tema que creo que como pocos tiene la posibilidad de que haya convergencia entre quienes estudiaron Derecho y entre quienes estudiaron Ciencia Política, y es todo lo relacionado con la regulación, ¿no? Y particularmente quisiera compartirles una presentación a partir de esta pregunta, ¿no? Y es cómo poder mejorar nuestra inteligencia regulatoria, ¿no? Digamos, acá simplemente quería hacer referencia a cuál ha sido como el camino que he recorrido para la construcción de este trabajo, pero creo que por el tema de tiempo mejor entramos en materia. Cuando vimos el tema regulatorio, el discurso más común es el que uno podría denominar como el discurso doing business, ¿no? Un discurso de acuerdo con el cual la regulación simplemente se refiere a trabas, a obstáculos para los negocios, a trámites, a normas que hay que recortar y que nos generan toda suerte de problemáticas. Y todo esto, además, en un contexto institucional tremendamente complejo. Acá, por ejemplo, les comparto una gráfica que hice para el Banco Mundial, simplemente tratando de explicar cuáles eran las autoridades que en Colombia tenían relación con la regulación del agua potable y el saneamiento básico. Esta es probablemente la visión más difundida de la regulación. Sin embargo, lo que nosotros deberíamos tratar es de ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, cuando está esta visión de la regulación como un gran problema que en la medida de lo posible se tendría que evitar, los instrumentos para que haya esa regulación, que es como una suerte de mal necesario, pues se han enfocado en herramientas como las que seguramente ustedes han oído de mejora regulatoria de la OCDE, particularmente el análisis de impacto regulatorio, que tiene como principal propósito ponerle la carga de la prueba al regulador antes de que expire la regulación para que demuestre que los beneficios de su regulación son superiores a sus costos, ¿no? Y en su versión más sofisticada, pues esta herramienta uno puede llevarla a que el análisis costo-beneficio sea en términos de bienestar, es decir, teniendo en cuenta sobre quiénes recaen los costos y sobre quiénes recaen los beneficios, su nivel de ingresos, y pues que probablemente lo más sensato en un país como el nuestro sea enfocarlo en los proyectos que tienen mayor impacto. Esta herramienta pues busca de alguna forma organizar ese trabajo de los reguladores a partir de una clara definición del problema, de la intervención, de los objetivos, de las alternativas, de la justificación y de la revisión, pero a pesar del gran impulso que ha tenido, ¿no? Desde la universidad hemos apoyado, por ejemplo, el tema del concurso de buenas prácticas a nivel nacional organizado por la CAF y el DNP, pues se queda corto. Y se queda corto porque pareciera partir de que este es un mundo perfecto, ¿cierto? En el que la regulación simplemente aparece como un obstáculo, pero nada más distante de la realidad, ¿no? Nuestra sociedad tiene unos problemas grandes, unos retos gigantes como la contaminación del aire, la contaminación del agua, retos tan gigantes como lo que se ha llamado la tormenta perfecta, por el cruce que puede haber entre las políticas en temas de energía, en temas de alimentos, en temas de agua y de cambio climático, que requieren que tengamos a la regulación como una suerte de herramienta de coordinación para que no tengamos, para que no sucumbamos pues como especie frente a estos problemas de acción colectiva. De manera que la regulación no es simplemente un obstáculo en un mundo perfecto, sino tal vez una de las herramientas más importantes para que podamos hacer frente a todos estos retos. Entonces acá quisiera empezar a resumir las que creo yo pueden ser unas claves muy importantes para mejorar la inteligencia regulatoria de todas y todos. Esto, por supuesto, está construido sobre el trabajo académico que estamos haciendo en la facultad. Ya los nuevos abogados y abogadas de la Sabana están siendo personas muy, muy interesadas desde el pregrado en cómo es esto del diseño del análisis regulatorio, en prepararse no solamente para, por ejemplo, desde la ciencia política, entender cuál es el marco institucional, sino para diseñar ese marco institucional entendiendo las particularidades de esta herramienta específica que es la regulación. ¿Cuáles son esas claves? La primera es tener una visión mucho más positiva de la regulación. Por eso quise traer esta imagen de un manglar. El manglar es el que regula el agua y el que permite que existan estos ecosistemas, de manera que hay que quitarse un poco esa idea de que la regulación simplemente es una carga, una molestia que dificulta la vida, y reconocer todo su potencial para generar bienestar, para ser una herramienta fundamental a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. Esa sería como la primera clave. La segunda clave es entender la regulación más allá de su dimensión legal,
no verla reducida, por ejemplo, a lo que hacen las comisiones de regulación o a lo que hacen, por ejemplo, las alcaldías para hacer frente a los contagios del COVID o los trámites para que yo pueda armar mi empresa, sino que vayamos a algo más central, algo más básico, algo más fundamental, y es que el propósito central, entender que el propósito central de la regulación es el cambio de comportamiento. Por eso traje esta fotografía en un parque de Bristol ya en pandemia, en el que en vez de ir a la típica solución de cerrar los espacios públicos o prohibir que uno salga a la calle, pues ¿por qué no pensar en que se pueda seguir aprovechando ese espacio público, facilitando el cumplimiento del distanciamiento social, por ejemplo, a través de estas pequeñas como huellas o pinturas de corazones en el parque? Este cambio de comportamiento no solamente se refiere a temas sofisticados y complejísimos, ¿no? También puede haber problemas del día a día de las ciudades que podamos solucionar de una manera mucho más creativa si entendemos que la regulación está enfocada en cambiar comportamiento. Por ejemplo, está este caso de Mumbai. En Mumbai, pues ustedes todos y todas seguramente habrán visto esos videos en los que hay un tráfico vehicular muy complejo y en el que además de los problemas de movilidad y los problemas de contaminación del aire estaban teniendo contaminación acústica, ¿no? Porque todo el mundo estaba pitando a pesar de que el semáforo estaba en rojo. Si uno tiene unas salidas simplemente tradicionales, pues puede terminar con cosas como las que a veces salen, infortunadamente, del Congreso nuestro, como más policía, más cámaras, más multas, más sanciones para quienes piten. Mecanismos que han demostrado una utilidad bastante limitada. En vez de eso, y con esta visión de cambio del comportamiento, la policía de Mumbai lo que hizo fue una cosa muy sencilla. Instaló en cada semáforo, ¿no?, de donde estas zonas más congestionadas, un sensor de ruido. De manera que si la gente pitaba y pitaba y pitaba, se subía pues el nivel de decibeles, y si llegaba a un techo, el semáforo seguía en rojo. Y con eso le fue enseñando a la gente que entre más pitara, más se iba a demorar con el semáforo en rojo. Y el mecanismo funcionó. La gente empezó a dejar de pitar para evitar tener semáforo en rojo todo el tiempo, y al menos ese problema específico de la contaminación acústica se pudo solucionar a través de un cambio de comportamiento. Hay más ejemplos. Esta fotografía, por ejemplo, es de Bangkok, en Tailandia. Estaban teniendo muchos problemas de accidentes porque las personas, los conductores en los automóviles no estaban respetando las cebras. Frente a eso, de nuevo, uno puede tomar diversas medidas. Puede decir en el Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual entonces se pone como un agravante de las lesiones personales o de, qué sé yo, el homicidio culposo que se haya cometido sobre cebra, etcétera, etcétera. O tener medidas mucho más inteligentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, este grupo de voluntarios que empezaron a pintar las cebras, y esto empezó en Bangkok, pero ya se ha hecho en otras ciudades también en Europa, en el que las cebras se empiezan a pintar de tal manera que se genera digamos, la ilusión óptica, ¿no? Se genera el efecto de que si uno va en bicicleta o si uno va en carro, tiene, digamos, la percepción de que allí hubiera varas sobre la vía, y casi que instintivamente se detiene. Y con eso entonces se empieza a promover que se respete más las cebras. Pero esto es porque se piensa la regulación de una manera diferente, de una manera inteligente. También en nuestro caso en Colombia hemos tenido ejemplos de regulación inteligente. Esta gráfica, por ejemplo, que saqué de Revista Semana, es una infografía que construyó el Ministerio de Hacienda en el anterior gobierno, y es lo que en regulación se llama una regulación por revelación de información. Entonces, lo que queremos es que al revelar la información de lo que están llevando a cabo los regulados, uno modifique su comportamiento, en este caso, en relación con los precios de los medicamentos. Pero ustedes también han visto el etiquetado de alimentos, e incluso puede haber etiquetado de ropa, ¿no? Que una camisa le diga a uno, mire, la huella hídrica de esta camisa ha sido tanto, esta camisa fue confeccionada con trabajo digno, y que los consumidores, a partir de esa información, pues decidan cuáles camisas prefieren o no comprar. Pero esto no se queda allí, digamos. También para todos aquellos entre ustedes que, por ejemplo, trabajen en superintendencias o que trabajen en comisiones de regulación o que trabajen en ministerios, con el Ministerio de las Comunicaciones o el Ministerio de Ambiente, pues ustedes han vivido ya en carne propia las limitaciones de recursos que existen, por ejemplo, en el sector público, y cómo es imposible andar investigando a todo el mundo y sancionando a todo el mundo al tiempo. Estas medidas de regulación inteligente, de pensarse la regulación de una manera diferente, nos pueden ayudar, por ejemplo, para armar estas pirámides del enforcement, de los mecanismos regulatorios, ¿no? Cómo yo puedo ir paso a paso, ¿no? Ir tomando medidas que tengan
un impacto general, pero cada vez como con un mayor rigor, ¿no? Entonces, frente a un incumplimiento, yo puedo comenzar con una comunicación general diciendo, bueno, las empresas no están incumpliendo, por ejemplo, con las medidas de tener planes de emergencia y contingencia. Luego puedo tener comunicaciones individuales con cada empresa. Luego puedo tener talleres para enseñar a las empresas cómo hacer esos planes de emergencia y contingencia, y luego sí ir con las típicas sanciones administrativas. Pero incluso acá lo que yo quisiera destacar es cómo en la cima de estas medidas de enforcement, yo casi que no tengo las sanciones, sino que tengo la difusión de esas sanciones en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque lo que ustedes van a ver hoy, el mundo en el que nos encontramos, es que las grandes empresas, los grandes regulados, están mucho más pendientes de la reacción de clientes, de inversionistas, de sindicatos, por las noticias que surgen en los medios. De manera que hay allí un instrumento muy importante para la modificación de comportamientos. También en una regulación inteligente, uno tiene que darse cuenta que no todas las personas, que no todos los regulados son iguales. Hay distintos niveles de información, hay distintos niveles de intención de cumplimiento. Uno quisiera que todo el mundo fuera bien informado y bien intencionado frente a la regulación, pero eso no es así. Puede haber muchos actores que están mal informados y bien intencionados, y frente a ellos no valdría la pena sancionarlos, porque simplemente con que yo le dé la información sobre la regulación van a cumplir. Yo creo que todos vivimos durante la pandemia una gran angustia de si estábamos o no estábamos cumpliendo todas las normas que salían de un decreto tras otro de la alcaldía. Si, por ejemplo, todo eso se hubiera sintetizado en unas infografías que le llegaran a uno al celular, pues probablemente uno estaría bien informado y con la vocación de cumplir. Pero infortunadamente también tenemos actores que están bien informados y mal intencionados, conocen la regulación, pero quieren explotar sus vacíos, ¿no? Para, por ejemplo, obtener dinero. Ellos tienen la capacidad de cumplir, conocen la regulación, pero están mal intencionados. Frente a ellos sí sería necesario, digamos, hacer uso de esas medidas más sancionatorias. También, con una perspectiva de una regulación mucho más inteligente, pasa por una clave muy importante, y es que uno entienda que la vida no solamente se limita al cumplimiento forzado de la regulación, ¿no? En Colombia, cada vez que hay una situación muy triste, dramática, de vulneración de derechos, después abundan los proyectos de ley en los que dicen, mire, al que cometa tal conducta, cadena perpetua, ¿no? Eso es simplemente este último aspecto, severidad de la sanción, pero no se tiene en cuenta, no se piensa, no se destina presupuesto, no se hace el análisis en relación con los otros tipos de riesgos importantes para el cumplimiento forzado. Y aún más grave, no se tiene en cuenta la tercera clave para que uno tenga más inteligencia regulatoria, y es trabajar sobre el cumplimiento espontáneo, el que no necesita de la acción directa del regulador. Y esto se logra también muy fácilmente, si hay mayor familiaridad y claridad de la regulación, si estamos teniendo en cuenta cuáles son los costos y los beneficios para los regulados. No es lo mismo, en época de pandemia, por ejemplo, no era lo mismo cumplir la cuarentena para mí, que trabajo como profesor y puedo seguir trabajando por internet, que el cumplimiento de esa cuarentena, por ejemplo, para la persona que tenía ventas ambulantes. Para que esa persona pueda cumplir, el regulador, en este caso las autoridades, por ejemplo, municipales, deben permitirle que pueda seguir con su subsistencia. También, por supuesto, es fundamental la aceptación del propósito y el efecto de la regulación, el respeto por el regulador, que pasa por su coherencia, por su consistencia, y otro aspecto que es el control social, que es todo lo que pueda hacer la sociedad, ¿cierto?, para premiar o castigar a aquellos regulados que no cumplan. Y para ello es muy importante esto, empezar a utilizar, por ejemplo, las herramientas de diseño que nos faciliten el entendimiento de la regulación. En este caso tenemos una infografía de la Comisión Europea explicando, por ejemplo, unas sanciones a Google. Las siguientes claves de la inteligencia regulatoria a las que quisiera referirme es que dejemos de pensar en la regulación como simplemente una reacción de unos textos legales, etcétera, etcétera, y más desde una perspectiva de un pensamiento de diseño, de la construcción de un modelo que va a tener la necesidad de ser testeado, de ser prototipado y de estar constantemente como objeto de evaluación y que lo calibremos. Para esto también hay unas herramientas muy interesantes. Aquí quisiera compartir la que es, a mi modo de ver, una de las más poderosas, que se llama la teoría cultural del riesgo. Esto, que viene desde la antropología de Mary Douglas y que luego ha sido aterrizado en temas de gobierno por el profesor Christopher Hood, nos enseña que habría al menos 4 formas de ver el mundo, 4 formas de ver los problemas y las soluciones. Una visión jerárquica en la que se le da relación al grupo y a la regla general,
Una visión igualitaria en la que el grupo también es importante, pero en vez de la regla general, creemos en la construcción de consensos, en la participación. Una visión más individualista que le da prelación al individuo sobre el grupo y a la negociación sobre la regla general, y una visión más fatalista en la que se le da prelación al individuo sobre el grupo y a la regla general sobre la negociación. Si uno se está enfrentando a cualquier tipo de problema, pueden ser desde los problemas de cambio climático o los problemas de la asignación de las unidades de cuidados intensivos en una ciudad, o puede ser, por ejemplo, retos de cómo evalúo yo la docencia o cómo evalúo yo la investigación en una facultad o en una universidad, ¿no? Si yo soy de una perspectiva jerárquica, mis ideas me van a decir que yo tengo que traer a un experto de Berkeley o de Harvard para decirme qué estándares debe cumplir todo el mundo y hacerlos cumplir con autoridad. Si yo soy más igualitario, lo que voy a procurar es construir consensos con los profesores, con los estudiantes sobre cómo debería evaluarse y que sean ellos mismos los que se evalúen. Si yo tengo una perspectiva mucho más individualista, pues yo voy a decir, bueno, que los estudiantes, por ejemplo, le asignen calificaciones a los profesores y con base en eso hago un ranking y a los que queden arriba le doy un bono y a los que queden abajo, pues un castigo. O yo puedo ser fatalista y decir, mire, cada problema va a ser diferente y simplemente voy a responder de manera ad hoc. ¿Para qué me sirve este framework, este marco? Me sirve para que sea cual sea el problema que tenga al frente, así tenga incluso unas restricciones de tiempo muy importantes, yo pueda decir, bueno, ¿cuál sería una aproximación jerárquica? ¿Cuál sería una aproximación igualitaria? ¿Cuál sería una aproximación individualista? ¿Y cuál sería una aproximación fatalista? Y después tratar de construir un híbrido. Pero también hay otro tipo de herramientas que, como les decía, vienen, por ejemplo, de campos como el diseño, ¿no? Y entonces, ¿por qué no pensarse la regulación no de manera tradicional, como ocurre hoy en Colombia, ¿no? Que hay un equipo, por ejemplo, de la superfinanciera que prepara unos borradores de resolución, lo sacan el borrador a consulta pública y recibe unos comentarios casi siempre pues de los regulados y de los gremios con mayor capacidad técnica, pero no de todas las partes afectadas, y después saca una nueva versión. ¿Por qué no pensarnos un proceso regulatorio diferente que facilite la solución de los problemas? Y para esto sería muy interesante aplicar estas etapas del pensamiento de diseño, ¿no? La identificación del problema, la caracterización de ese problema, la ideación, tener una amplísima gama de soluciones para contemplar como las que vimos en Bombay, con el sensor del sonido, como las que vimos en Bangkok, con las cebras que se pintan, ¿no? Y después pasar una etapa de prototipado, ¿no? Que nosotros no vayamos de una vez a la aplicación general para todo el país, porque después la curva de aprendizaje es muy larga, ¿no? Pasa en temas, por ejemplo, como regalías, algunos de ustedes que estén trabajando con gobiernos nacionales o subnacionales en el tema de regalías, ¿no? Todo ese régimen súper jerárquico de vigilancia, está del último proyecto con esos sistemas de los OCATs, terminó por colapsar la ejecución de esos recursos. Entonces, una idea que puede sonar bien en borrador, pues, ¿por qué no mejor evaluarla, testearla? ¿Por qué no haber dicho, mire, este régimen de OCATs los vamos a usar en el Huila y Santander por un año y vamos a ver si funcionan, si no funcionan? Eso sería de golpe mucho más sano y luego pasar a esquemas de implementación que hoy se facilitan con, por ejemplo, la aprobación de los sandbox regulatorios a través de la ley 2069 de diciembre del año pasado. Acá, digamos, veo que ya cada vez tenemos menos tiempo, pero acá quisiera compartirles un poco a qué nos referimos por esas etapas de caracterización del problema, a qué nos referimos por el pensamiento divergente, ¿no? Que frente a un problema uno no se vaya con las típicas soluciones, las soluciones de siempre, sino que trate de utilizar, por ejemplo, herramientas tan sencillas como una lluvia de ideas o como la teoría cultural del riesgo para pensar diversas soluciones, diversas aproximaciones. Allí van a estar las asesoras o los asesores de política pública, de regulación legal o jurídico, que puedan generarle mucho valor a la entidad pública o privada en la que estén trabajando. También, digamos, de qué manera pensarse ese prototipado. ¿Cómo se puede imaginar uno algo que José Fernando Torres llama como una regulación mínima viable, ¿no? Para yo empezar a evaluar una idea no tiene que estar completa. Puede ser una idea muy general que empiezo a circular con quienes van a ser los afectados. Puedo hacer simulaciones. Si, por ejemplo, va a sacar una regulación que va a afectar a los tenderos, a los usuarios, a las empresas de acueducto y alcantarillado, pues ¿por qué no sentarlos y ver con ellos cómo sería el paso a paso de la aplicación de esa regulación y con sus observaciones refinar esa regulación? Y no simplemente expedirla y cuando se presenten los problemas en la implementación, tener que hacer todo ese proceso de corregir los errores regulatorios. Ahora, ya para empezar a finalizar,
Estas herramientas de pensamiento y diseño, uno de los mensajes que quisiera compartirles es que no simplemente es un tema de comunicación visual, de que se puedan ver y entender más fácilmente las regulaciones, que por supuesto es importante, que yo coja 300 hojas de regulación y las vuelva a 5 infografías, que yo pueda discutir el POT con todo el mundo y no con los super mega expertos que se pueden leer todo el POT, sino con unos artefactos, con unas herramientas de diseño que me permita que eso sea una discusión amplia. Eso tiene un impacto que no es simplemente estético, por decirlo de alguna manera, sino que está relacionado directamente con las condiciones más importantes de calidad de la regulación, con el accountability, porque se facilita la labor del Congreso, de las Cortes, de los líderes sociales, de los medios, con el debido proceso regulatorio, si yo en verdad permito que participan todos y no solamente las empresas y los gremios más poderosos, y con la experticia, porque entre más retroalimentación tenga yo de mi regulación, seguramente va a ser mucha mejor su calidad. Acá les quería compartir de una manera un poco más detallada de qué manera el pensamiento de diseño me impacta lo que veíamos como los factores de cumplimiento de la regulación, cómo me impacta la familiaridad y la claridad, los costos para los regulados, la aceptación de los propósitos y efectos de la regulación, el control de la sociedad de los regulados y lo que dentro del cumplimiento forzado se llama el riesgo de reporte. ¿Esto por qué es importante? Esto no es simplemente que en la universidad queramos tener unos desarrollos teóricos abstractos súper interesantes en el que recojamos la literatura internacional, sino porque todas y todos, como dijo Carlos, y particularmente pues desde la universidad, tenemos un rol fundamental, un rol urgente para aportar desde la regulación a las soluciones. Actualmente problemas como el COVID-19 que vemos en esta caricatura de The Economist es un problema grave, ¿no? Pero sobre todo frente a uno que se nos viene todavía más grave, que es el cambio climático, ¿no? Y frente a eso la regulación puede ser una herramienta supremamente útil para que tengamos una recuperación económica mucho más rápida, mucho más incluyente, en el que, por ejemplo, se generen incentivos para tener en cuenta las discriminaciones de género, las discriminaciones raciales, las zonas del país que han sido históricamente marginadas y sobre todo para que sea también una recuperación económica sostenible, ¿no? Que, por ejemplo, impactemos desde el punto de vista de cambio en las fuentes de energía, que, por ejemplo, impactemos en la disminución del consumo de energía con nuevos estándares para las construcciones, para los electrodomésticos, que, por ejemplo, a partir de la regulación podamos modificar las formas de transporte para ir hacia transportes activos, bicicleta, caminar. Si podemos, por ejemplo, modificar hábitos alimenticios que tienen un impacto ambiental gigantesco como el consumo de carne. Si nosotros podemos seguir por esta senda de disminución de los contagios en relación con la pandemia del COVID-19. Este era, digamos, la experiencia y el testimonio de lo que estamos trabajando acá académicamente, no solamente desde la Facultad de Derecho, desde el Departamento de Derecho, desde el Departamento de Ciencia Política, sino ambos unidos y hacia la universidad. Estamos en este momento con un semillero, que está abierto a los estudiantes de todas las demás carreras y que quiere preparar a nuestros politólogos y politólogas y a nuestros abogados y abogados para el trabajo interdisciplinario desde el pregrado, porque estos temas, estos retos regulatorios, como ustedes lo han visto en la vida, son temas que uno trabaja con ingenieros, con economistas, con psicólogos, y de esta manera buscamos aportar a esa generación de egresados de nuestra universidad que aporten con una mejor regulación a nivel municipal, a nivel nacional y seguramente a nivel global. Mil y mil gracias a quienes estén interesados en los detalles de estos análisis. Próximamente será publicado por Editorial Legis el libro Inteligencia Regulatoria, algunas herramientas para diseñar y analizar regulación. Mil gracias.